Muy buenas, motivados. Bueno, como veis, seguimos un poco en esta semana política. Vamos a reflexionar, pero desde un nuevo paradigma para ver un poquito, cuestionar sobre todo el establishment, cuestionar un poco la relación entre el Estado y el individuo. Y para ello, pues hoy la verdad que tengo el honor de contar con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación Gracias a por tu tu canal. tiempo, Es un ¿eh? placer, Muchísimas desde luego, gracias. estar aquí. Bueno, Juan Ramón es doctor en Economía, profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, es divulgador en prensa y sobre todo igual la habéis visto alguna vez en La Sexta Noche. Es autor de varios libros y hay uno que os lo recomiendo mucho que se llama Liberalismo. Una de las palabras, yo creo que más prostituidas, maltratadas, mal entendidas y que aquí, desde mi punto de vista, bien entendido, se esconde algo que colectiva y socialmente puede ser una liberación. Desde mi punto de vista, como hablaremos en la entrevista de hoy, el liberalismo es la expresión de la libertad de pensamiento, de la libertad interior, permitirme el hierbeo, de la libertad espiritual que conquistamos cuando nos conocemos a nosotros mismos y una gran mayoría de personas se libere de forma utópica dentro de 50, 60 años, lo veremos, viviremos en una sociedad libertaria, liberalista y cambiará por completo la relación con el Estado. De esto vamos a hablar un poco con Juan Ramón. Bueno, pues Juan Ramón, me gustaría que empezáramos hablando un poquito para situar a nuestros espectadores, que por favor no os creáis nada, pero abrir mucho la mente hoy, por favor, es Ujú. importante que abráis mucho la mente. ¿Por qué la democracia actual es una ilusión? Bueno, a ver, en general yo creo que la democracia es una ilusión. Es decir, la democracia se nos vende como el gobierno de todo el pueblo y eso evidentemente pues suena muy bien porque si entre todos nos gobernamos lo de todos, pues al final todos deberíamos salir beneficiados. Pero lo cierto es que, en primer lugar, no hay una forma de traducir las voluntades, las preferencias, los deseos, los valores individuales en una especie de valor, de preferencia, de designio colectivo que sea objetivo. Hay una cosa que se llama el teorema de la imposibilidad de Arrow, que lo que nos demuestra es que cualquier método que utilicemos de agregación de preferencias individuales, de planes individuales en planes colectivos, es un método de agregación arbitrario. O dicho de otra manera, la fórmula de agregación de votos, por ejemplo, en democracia, cuando votamos, es tan importante como los votos en sí mismos. Si cambiamos la fórmula, y no hay ninguna que sea inherentemente mejor a otra, el resultado cambia. Por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2016 ganó las elecciones Trump, pero en voto popular las ganó Clinton. Si la regla electoral hubiese sido que salía elegido presidente el que tenía más voto popular, pues habría ganado Clinton, no Trump. Y uno puede decir, bueno, pero es mejor que haya más voto popular. Bien, pero incluso en voto popular, por ejemplo, la configuración de las circunscripciones influye sobre quién gana o deja de ganar. Incluso aunque haya distrito único, tenemos que seleccionar, pues, si queremos primera vuelta o segunda vuelta, y en varias vueltas, pues, de nuevo, cambia radicalmente la cosa. Por ejemplo, en el año 92, las elecciones también en Estados Unidos, eh, las ganó Clinton, pero las ganó Clinton porque hubo un candidato que se llamaba Ross Perot que le quitó muchos votos a Bush padre. Si ese candidato no se hubiese presentado, habría ganado Bush padre. O si hubiese, bueno, ahí hay mucho debate si habría sido así, pero probablemente habría ganado Bush padre. Si hubiésemos tenido una segunda vuelta, es decir, donde solo se hubiese votado entre Bill Clinton y George Bush padre, habría ganado, como ya no estaría Ross Perot, habría ganado, incluso en voto popular, Bush padre. Entonces, cualquier método que utilicemos para agregar preferencias es arbitrario. De modo que pensar que la democracia es el gobierno del pueblo, de la voluntad popular, es un error. La democracia es el gobierno, en primera instancia, de aquellas coaliciones que forman mayoría dentro de un sistema electoral. Y en última instancia, sabemos que ni siquiera es eso, porque en todo sistema político, en todo orden político, termina gobernando un grupo reducido. Esto es lo que se llama la ley de hierro de las oligarquías. Aunque al principio pueda parecer que nuestros votos cuentan mucho y que decidimos a nuestros representantes, etcétera, en un sistema que funcionara mejor que el de España, porque en España incluso podríamos decir que no es así, aún en ese sistema tan idealizado, quienes toman las decisiones son los líderes del
gobierno, los líderes de los partidos, incluso los líderes empresariales, que se alían con el Estado y esa camarilla reducida es la que toma al final las decisiones y las que las impone sobre la mayoría y la que intenta persuadir a la mayoría de que en realidad lo que están haciendo en el interés de esa minoría es el interés de la mayoría y que por tanto lo convaliden. Y en este sentido, bueno, en otras ocasiones hemos hablado, ¿no?, de que vivimos en una partidocracia, ¿no? De que hay unos partidos políticos que comulgan con unas ideologías, pero parecen unas ideologías ya desfasadas, en desuso, suenan a rancio, las enmarcamos en lo que es un viejo paradigma, derecha, izquierda. ¿Cómo ves todo esto? Es decir, ¿realmente existe la derecha, la izquierda? ¿Es pura inercia? ¿Es simplemente en este bipartidismo que hemos tenido hasta hace poco tiempo la forma en la que nos han hecho creer que podíamos elegir entre una cosa u otra? ¿Cómo ves un poco tú todo este viejo sistema político, este viejo paradigma que para muchos ciudadanos no es representativo, no es democrático y está obsoleto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú un poco desde fuera? A ver, izquierda y derecha son términos muy ambiguos, ¿no? Y se pueden definir de muchísimas maneras. Algunos dicen que izquierda pues, es igualdad y derecha pretende ser, porque a la hora de la verdad no lo es, pero pretende ser libertad o diversidad. Otra forma de definir izquierda y derecha, por ejemplo, la que utiliza un autor que a mí me gusta mucho, Bryan Caplan, es que la izquierda sí tiene un programa ideológico y económico bastante definido, pues búsqueda del igualitarismo, en política sería pues una democracia muy omniabarcante, en economía podría llegar a ser el propio socialismo, ¿no? La socialización de las decisiones económicas, pero la derecha, en cambio, simplemente es, para Kaplan, anti-izquierda. Es decir, la derecha es o agrupa todo aquello que no es izquierda. Y por eso muchas veces en la derecha se nos posiciona a los liberales, porque claro, los liberales son anti-izquierda, son contrarios a ese igualitarismo impuesto por la fuerza del Estado, tanto en el orden político como en el orden económico. Pero eso no significa que el liberalismo sea lo mismo que otras muchas ideologías que también son anti-izquierda. Por ejemplo, el fascismo también es anti-izquierda, pero el liberalismo también es antifascista. Entonces, esa es otra posible categorización de izquierda-derecha. Otra que creo que es sugerente es que la izquierda efectivamente busca reducir los conflictos que emergen dentro de sociedad a través de lo que se llama la voz, de la palabra, del debate, de la discusión, del voto. Tenemos que hablarlo y tenemos que ponernos de acuerdo, o si no nos ponemos de acuerdo, al menos tenemos que votar y lo que salga por el voto es lo que hay que imponer a todos. La derecha, en cambio, busca resolver los conflictos a través de la lealtad a algunos grandes, bueno, instituciones, valores, costumbres, tradiciones, la lealtad al Estado, la lealtad a la patria, la lealtad al ejército, la lealtad a la Iglesia, y por tanto eso significa que la autoridad de estas instituciones es la que debe prevalecer sobre cualquier conflicto. Si un individuo se opone a lo que marque la Iglesia, a lo que marque el Estado, a lo que marque la nación, según la interprete cada cual, pues ese individuo se tiene que someter por lealtad a esos grupos, y si no, ese individuo es un traidor. Y frente a esta dicotomía de voz y lealtad, el liberalismo lo que propone es que los conflictos, cuando son irresolubles, y hay conflictos irresolubles, por ejemplo, hay parejas que se divorcian y se separan permanentemente porque no pueden convivir, y no pueden convivir porque tienen proyectos de vida que son radicalmente distintos, y bueno, pues si cada uno quiere una cosa, pues evidentemente tendrán que ir por separado. Y lo que propone el liberalismo como fórmula última para resolver conflictos es la salida, es decir, déjame asociarme con quien yo quiera, pero déjame también desasociarme con quien no quiera estar asociado. Ese es en última instancia el significado de la libertad de asociación, la libertad de estar con quien yo quiero, de tratar con quien yo quiero y viceversa, ¿no? Si otros no quieren tratar conmigo, evidentemente yo no tengo ningún derecho a imponerles que tengan que tratar o relacionarse conmigo. Y sí, hoy la izquierda y la derecha creo que bebe algo de esto, pero no hay que olvidar que, como dices, estas ideologías generales toman forma en partidos políticos cuyo objetivo último es la voluntad de poder. Y para la voluntad de poder, muchas veces, la mayoría de las veces, renuncian a grandes ideales y se adaptan a la realpolitik. ¿Para qué?
pues para captar la mayor cantidad de votos posibles, mintiendo y engañando a todo el mundo, con propaganda política en el más puro significado del término, para así, ya digo, conseguir esos votos y con los votos legitimar un ejercicio del poder que en muchos casos deberíamos considerar inherentemente ilegítimo. O sea que al final lo que hoy tenemos, independientemente del partido político, de su discurso, de su ideología, derecha, izquierda, y bueno, que aparte muchos basan su sentido de identidad político, pues siendo anti el opuesto, ¿no? Para reafirmarse cada vez más extremistas, cada vez más populistas, y al final es un discurso para intentar captar votos y, como tú dices, que se revele la verdad verdadera, que es la voluntad de poder. Estar en el poder, y una vez estoy en el poder y ya tengo algo de poder, perpetuarme en el poder, y a partir de ahí, más allá de derecha e izquierda, el debate de verdad es Estado-ciudadano. La relación entre el Estado y el ciudadano, porque al final da igual quien gobierne, es un Estado totalitario lo que tenemos hoy. Me gustaría que argumentaras por qué hoy los ciudadanos en el siglo XXI seguimos sin gozar de libertad y vivimos en un Estado totalitario. Como reflexión previa, hablar de lo que para algunos es el opuesto del totalitarismo, que vendría a ser una versión con valores y consciente del liberalismo, que luego hablaremos. Háblanos del Estado totalitario, a ver cómo lo ves tú en eso. O sea, yo no diría que vivimos en un Estado totalitario, porque afortunadamente sí hay determinados consensos, frágiles en todo caso, pero sí hay determinados consensos sociales de que hay determinadas esferas de la libertad individual que deberían ser inatacables incluso por este Estado. Afortunadamente esa es una conquista que a lo largo de siglos hemos conseguido los liberales, reconocer una esfera de derechos individuales que es inatacable incluso para el propio Estado. Ahora bien, si nos fijamos, las ideologías políticas que quieren incrementar el poder del Estado, lo que siempre están intentando hacer es erosionar esa esfera inatacable de derechos individuales e intentan someter al individuo pues, o a la voluntad general o al ideal de la patria o a cualquier otra idea abstracta, muchas veces sin materialización real, como la voluntad popular, que ya hemos dicho que en realidad es una entelequia que no se puede traducir en realidad en nada, para de esa manera justificar la represión, el ataque a las libertades individuales. Y como digo, si bien hemos conseguido que determinadas esferas de libertad de acción sí sean inatacables, pues no sé, la libertad religiosa, por ejemplo, lo cual no sucedía hace varios siglos. Hace varios siglos, si mantenías una fe religiosa o ninguna fe religiosa, no solo una distinta a la dominante, sino también ninguna, eras considerado un enemigo del grupo. ¿Por qué? Porque el grupo en gran medida se identificaba entre sí, se cohesionaba entre sí en función de la religión, con lo cual si tú decías, no, yo es que tengo unas creencias que no son las mayoritarias en este grupo, creo lo mismo que creen los ingleses, por ejemplo, pues entonces eres como una especie de espía, traidor, disidente, díscolo dentro del grupo y debes ser vigilado o incluso debes ser represaliado. Hoy, afortunadamente, esto no es así y uno puede decir, soy agnóstico, soy ateo, soy protestante, soy católico, soy musulmán, y eso la sociedad lo tiende generalizadamente a tolerar, al menos en el aspecto legal, es decir, que no hay sanciones legales por ello. Lo mismo, hasta cierto punto, con la libertad de asociación en la esfera privada, lo mismo con cierto disfrute de la propiedad privada, con cierta autonomía contractual, pero pese a todo esto, es cierto que hay muchas esferas en las que la libertad sigue ausente, en las que no hemos conseguido ni mucho menos conquistar esferas de libertad para el individuo. Y yo creo que esto se ve muy claro en el concepto justamente de soberanía estatal. Cuando decimos que el Estado es soberano, y esto es algo que casi todas las filosofías políticas, salvo el liberalismo, suscriben, lo que estamos diciendo es que el que tiene el derecho último a decidir sobre el orden social es el Estado. Y puede decidir el Estado de manera caprichosa y arbitraria sobre ese orden social porque es el soberano. Es el que tiene el poder último y ese poder último da la legitimidad para imponer su modelo de orden social. Y aquí lo que estamos, como decías, es estableciendo una asimetría, una desigualdad ante las normas entre Estado y ciudadano, porque el ciudadano queda subordinado a la soberanía estatal. De tal manera que si el Estado soberano, en ejercicio de su soberanía, quisiera cercenar libertades que hoy consideramos inatacables para el individuo,
En principio, el Estado, salvo que hubiese una rebelión y una revolución o una resistencia social frente a ese riesgo de tiranización, pero en principio el Estado se le está reconociendo derecho a hacerlo. Esto pues, se puede ver claramente en el caso, por ejemplo, de los ataques a la propiedad privada, que es quizá una de las grandes conquistas que queda por hacer, ¿no? Extender un respeto íntegro al derecho de propiedad privada. Hoy, como he dicho, hay cierto respeto a la propiedad privada, pero no es un respeto ni mucho menos irrestricto. Si mañana el Estado dice el 80% de lo que ganas me lo tienes que dar a mí en concepto de impuestos, hombre, desde luego habría gente que protestaría, ya están protestando ahora por el 47, por el 50, pero muchas otras personas seguirían pensando que el Estado tiene plena legitimidad a esa confiscación de lo que en última instancia es el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu creatividad. Es algo que has conseguido dentro de tu esfera legítima de libertad de actuación y, por tanto, si el fruto de tu libertad de actuación, el fruto legítimo de tu libertad de actuación te es arrebatado, en última instancia te están limitando esa libertad de actuación. Te están diciendo, si actúas de esa determinada manera, parte de lo que hagas es mío, no es tuyo. Por tanto, los resultados legítimos de esa libertad de actuación no se van a poder materializar en tu mundo, ¿no? En tu realidad. Entonces, sí, ahí creo que se ve muy claro que aceptamos la autoridad política para que los políticos, como representantes temporales de la soberanía estatal, puedan hacer cosas que el resto de ciudadanos no tendríamos ninguna legitimidad para hacer. Otro ejemplo muy claro, las guerras. Los estados, en principio, están legitimados para hacer guerras ya no solo defensivas, sino guerras ofensivas. Una guerra ofensiva, además sin ningún motivo de defensa de derechos humanos que lo justifique, pues es un asesinato generalizado. Un ciudadano que intentara hacer una guerra contra otros ciudadanos sería inmediatamente apresado. Ahora, los políticos que deciden iniciar una guerra, en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, insisto, por causas totalmente espurias, y que asesinan a miles o decenas de miles de personas, bueno, pues consideramos que ese asesinato masivo, por el cual, insisto, un ciudadano particular sería apresado, incluso en algunas jurisdicciones sería condenado a pena de muerte, bueno, pues consideramos que ese acto es un acto que entra dentro de las competencias legítimas del Estado soberano. Y ahí vemos clarísimamente la asimetría. A un ciudadano se le impone, con razón, que respete el derecho a la vida de los demás. En determinadas circunstancias, el Estado consideramos que está legitimado a que no respete en absoluto la vida de los demás, ni siquiera la vida de los demás. A ver, te decía lo de totalitarismo un poco porque a mí un poco el 1984 me parece una novela visionaria de George Orwell y de alguna manera, fíjate cómo tienen la hegemonía cultural, ¿no? Cómo hay casi una policía del pensamiento porque, oye, hay censura hoy en día. Hay canales que están siendo censurados en YouTube. Hay cosas que ya incluso nos han metido en la cabeza, nos hemos dejado meter en la cabeza y es blasfemia poderlas decir. Y permitimos que el Estado, ostras, como tú bien dices, haga una serie de cosas que si las hiciéramos nosotros nos meterían en la cárcel, ¿no? Y siempre está la amenaza de nos sometemos porque al final, si no, pagaremos más multas, más sanciones o incluso ir a la cárcel. Cada vez destinan más recursos del Ministerio de Hacienda para esquilmar a la población, para supervisarle y como tú has dicho en algunos vídeos, esto provoca que se vayan pues fortunas o talento externamente y lo más heavy es que muchas personas lo defienden porque tienen la creencia de que, claro, todos los impuestos son para el bien común, son para el estado del bienestar. Pero es que realmente, por un lado, yo lo veo como un robo, pero es que lo veo como un robo porque es que luego ese dinero realmente no se revierte de la manera en la que nos gustaría y que ojalá llegara un día que digas, qué maravilla, claro que sí, pagar estos impuestos de forma voluntaria incluso, porque eso aporta un bien común a la sociedad, pero en realidad no, se malversa, se corrompe. El uso que hacen de nuestro dinero, me encantaría, siempre lo digo, una auditoría de lo que se está haciendo verdaderamente con el dinero de los ciudadanos y encima una pésima gestión porque cada año está más endeudado el Estado, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de lo que tú defiendes como liberalismo. Una palabra creo que muy, muy mal entendida y que recomiendo mucho este libro porque se explica muy bien
para entender un poco lo que es cuando una persona se libera de sus creencias tan limitantes, ¿no? De su condicionamiento social, cuando se desidentifica del ego y tiene un momento de conexión con saber quién soy verdaderamente, ¿no? Y vivir la vida con más conciencia, con más sabiduría, uno de los atributos que se convierte en algo verdaderamente esencial, independientemente de quién seas, es la libertad. La libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de acción, la libertad, como tú defiendes, de poder desarrollar tu proyecto de vida, por supuesto, respetando la libertad del vecino, ¿no? Y entonces, sobre esa conquista de la libertad interior se empieza a construir una sociedad libre, donde cada uno puede ser quien sea y puede vivir su propia vida y, por tanto, claro, es utópico porque el ser humano tiene miedo a la libertad, porque tiene miedo a la responsabilidad y porque realmente, claro, habría que ver cómo se encuentra el estado mayoritario de la mayoría de seres humanos, ¿no? En qué nivel de conciencia está viviendo su vida. Entonces, desde ahí puede surgir esa utopía llamada liberalismo. Entonces, por favor, Juan Ramón, ¿qué no es el liberalismo? Es decir, cuando hablamos de la palabra liberalismo, madre mía, es que es increíble. A mí también me pasaba hace 10 años. Lo decía, es que los neoliberales, ¿no? O sea, metemos en el saco del liberalismo, le llamamos neoliberalismo, que como tú me dices es una palabra vacía de contenido y tal, y le metemos el capitalismo salvaje y tal. Entonces, por favor, separemos el grano de la paja. ¿Qué es un poco? ¿Qué no es? Primero, ¿qué no es el liberalismo? Bueno, el liberalismo no es muchísimas de las cosas que los enemigos del liberalismo dicen que es justamente para desacreditarlo. Yo creo que para ver qué es el liberalismo habría que leer a los autores que se consideran liberales. No suele ser recomendable tratar de entender qué es el liberalismo leyendo a los enemigos del liberalismo que intentan desacreditarlo. Y digo lo mismo del socialismo o de cualquier otra ideología. Si quieres saber cuál es el contenido de esa ideología, en primer lugar, al menos, infórmate a través de aquellos que se autodefinen como, por ejemplo, socialistas. Y luego sí, por supuesto, lee también las críticas y demás, pero solo informarte a través de lo que dicen los críticos vas a tener una visión evidentemente sesgada. Y con el liberalismo o neoliberalismo que dicen algunos pasa lo mismo. Ningún liberal o prácticamente ningún liberal se ha calificado nunca a sí mismo como neoliberal. Encontramos autores que se clasifican como liberales clásicos, otros, entre los que estoy mucho más cerca, se clasifican como liberales libertarios, pero neoliberales escasísimos y, en todo caso, con acepciones muy distintas a las que en realidad se le quiere dar al término peyorativo de neoliberal. Mucha gente confunde liberalismo con mercantilismo. El mercantilismo es un sistema económico donde, bueno, digámoslo de alguna manera, los lobbies, las grandes empresas, quizá, aunque no solo las grandes empresas, pero también las grandes empresas, imponen sus intereses propios a través del Estado. Es como una especie de gobierno de los lobbies o gobierno de las empresas, de las grandes empresas. Y eso no tiene nada que ver con el liberalismo. El liberalismo, claro, defiende la libertad de empresa. Defiende que no hay que robar a las empresas, que no hay que aplastar a las empresas, que no hay que nacionalizar a las empresas, que no hay que hiperregular a las empresas, pero no defiende que las empresas puedan hacer todo esto con respecto a los ciudadanos a través del Estado. Es decir, una empresa que abreva en el presupuesto público es una empresa que en una sociedad liberal no debería existir. Una empresa que restringe la competencia a través de la ley y que, por tanto, se convierte en un monopolio, es algo que un liberal obviamente ataca frontalmente. Una empresa que quiebra y que es rescatada con el dinero de los contribuyentes, es decir, con el dinero que el Estado ha sustraído coactivamente a los contribuyentes, es una práctica frontalmente antiliberal. Y, por desgracia, todo esto en algún momento se ha asociado con el liberalismo y eso no tiene nada que ver con el liberalismo, tampoco con el liberalismo económico. El liberalismo es una filosofía política de corte minimalista, es decir, no pretende ser una solución a absolutamente todos los problemas sociales, simplemente pretende sentar, establecer, plantear cuáles son las bases mínimas para la coexistencia pacífica dentro de una sociedad, y es una filosofía política minimalista que busca el respeto irrestricto a los proyectos de vida de las personas, a los planes de acción de las personas. Reconoce libertad de actuación a cada individuo siempre y cuando respete la libertad de actuación de otros individuos. Es decir, lo que prohíbe en todo caso el liberalismo es la interferencia activa, la coacción o la coerción de unos sobre otros. Pero
los planes de acción desarrollados pacíficamente, sin agredir, sin iniciar la violencia sobre otros, deberían permitirse de manera irrestricta y no deberían someterse a nada parecido al bien común, que el bien común, como ya hemos explicado antes, suele ser definido como el bien o el interés o la preferencia de determinadas mayorías que son capaces de conceptualizar sus intereses como el bien común. Y en ese caso lo que estamos haciendo es subordinar los planes de vida, la libertad personal de determinadas personas a los caprichos, a las preferencias, a las querencias de la mayoría. La mayoría en ese caso está explotando a la minoría, lo cual es tan ilegítimo como cuando la minoría, en el mercantilismo que hemos mencionado antes, algunas poquitas grandes empresas explotan a la mayoría a través del Estado. El liberalismo, además, claro, para desarrollar tus planes de acción necesitas un entorno material en el que esos planes de acción puedan impactar y puedan visibilizarse. Y por eso el liberalismo también es consustancial no solo a la libertad de acción, sino al respeto a la propiedad privada. La propiedad privada es el entorno físico, material, en el que yo puedo ejercer mi libertad de acción, en el que, digamos, es mi castillo, donde yo soy, ahí sí, yo soy soberano y otro no lo es. Otro es soberano dentro de su esfera de propiedad privada. Pero claro, la propiedad privada también tenemos que analizar cómo ha surgido, porque puede haber propiedad privada hoy que venga o sea derivada del robo, sea fruto del robo de propiedades privadas anteriores. Es decir, si una persona en el pasado se apropió pacíficamente de un bien o compró pacíficamente un bien y hoy alguien se lo ha robado y decimos, no, pero hoy el ladrón es propietario privado es propietario de ese bien robado, pues ahí hay una tacha moral originaria, claro. No hay que respetar el derecho derivado del robo, es decir, un falso derecho del ladrón. En todo caso, hay que restituir la cosa robada a quien la adquirió originalmente de manera pacífica. Por tanto, el liberalismo tampoco es una especie de convalidación del statu quo de los derechos de propiedad actualmente existentes, porque muchos de esos derechos de propiedad pueden ser problemáticos desde un punto de vista moral, en tanto en cuanto pueden ser el resultado de transgresión o violaciones de derechos de propiedad anteriores. Pero bueno, esto es esencialmente el liberalismo y claro, este sistema tan minimalista luego tiene implicaciones en órdenes muy diversos, en órdenes políticos, como puede ser la libertad de asociación política, incluso permitiendo el derecho de separación o de secesión política de determinados individuos de estados actualmente existentes, y tiene implicaciones también económicas que se traducen en la economía de libre mercado y la globalización, no entendiendo por esto el mercantilismo del que hemos hablado antes, es decir, el libre mercado distorsionado, pervertido, por el hecho de que algunas grandes empresas medran a costa del poder político, es decir, a costa de limitar, restringir, de coaccionar los derechos de los demás. O sea, a mí lo que me viene un poco es como que el liberalismo, bien entendido, es una defensa absoluta de la libertad del individuo. Sí, claro. Y, por tanto, es lo que más temen los estados totalitarios, coercitivos, con los matices que podamos darle en el siglo XXI, a los que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, el tamaño gigantesco del Estado en España, la cantidad de gente que vive del Estado, ¿me explico? No. Y al final, cómo tenemos todos que pasar por el aro del Estado y encima, pobre de ti, cómo no lo hagas, porque entonces, como se ha tachado a todos estos youtubers, ¿no?, de insolidarios, antipatriotas, que claro, eso ya es fascista, ¿no? O sea, confundir, ¿no?, el Estado con la patria. Eso es. Pues claro, yo un poco para mojarme un poco, a mí lo que me atrae del liberalismo es un poco la utopía de que el Estado mengue y mengue hasta su mínima expresión, pero por supuesto que considero a 50 años vista que necesitamos de un Estado que regule, ¿no?, una especie de árbitro existencial, ¿no?, y que aporte unos servicios básicos. Háblanos un poquito de esta utopía, de cómo será, porque yo, no sé, utópicamente creo que a 50 años vista creo que viviremos el liberalismo, ¿no?, porque todo lo demás está condenado al fracaso, ¿no? O sea, el ejemplo chorra es una comunidad de vecinos, ¿no? O sea, en una comunidad de vecinos nos cuesta ponernos de acuerdo con las cosas, ¿no? Y madre mía, las peleas y tal, y no, yo quiero poner esto y tal. Y entonces, o sea, otras personas deciden cómo yo tengo que vivir mi propia vida. ¿Por qué no creamos unas reglas de juego que sean basadas en el sentido común, del respeto, como tú dices, libre mercado, unas reglas de juego
pues para comerciar entre nosotros. Evidentemente, el liberalismo, como veremos, que luego hablaremos de esto, requiere de un nivel de conciencia, de madurez, de responsabilidad. Insisto, no está la humanidad todavía preparada para el liberalismo, por eso es una utopía, porque requiere de un nivel mayoritario de seres humanos que hoy en día, ¿por qué gobierna el totalitarismo tan paternalista? Porque muchas personas vivan todavía en un estado muy infantil, muy inconsciente, ¿no? Y requieren, debido a ese miedo a la libertad, que sean otros quienes supuestamente se encarguen de ellos. Pero bueno, vamos a ser utópicos y vamos a proyectarnos en un estado liberal. Sé que hay muchas visiones diferentes, sé que hay los clásicos que tú dices, la minarquía, ¿no? Que se dice que es el estado mínimo, y luego ya algunos anarcocapitalistas o anarcoliberales, ya es que no haya estado, ¿no? Esos son todavía más utópicos. Vamos a ir a una versión moderada. ¿Cómo será un estado liberal? ¿Y qué servicios presta a los ciudadanos? ¿Cuál sería la relación con los individuos? Háblanos un poco a nivel general de esto, Juan Ramón. Sí, a ver, yo creo que legitimar el poder político del Estado desde un punto de vista filosófico es tremendamente problemático. Es decir, no encuentro ningún argumento para legitimar pues, la asimetría jurídica de la que hablaba antes. Es decir, que el Estado tenga privilegios para actuar de maneras distintas a cómo podemos actuar cualquier particular. Y claro, si partimos de esa base, si partimos de la base de que la autoridad política del Estado es cuestionable de raíz, si partimos de la base de que el Estado en su actuación diaria en realidad lo que está haciendo es, como se basa en la coacción, en la no voluntariedad, como no hay consentimiento por parte de la mayoría de personas o de muchas personas en aceptar las actuaciones del Estado, si partimos de esa base, que el Estado está vulnerando sistemáticamente derechos de las personas, lo que deberíamos buscar es minimizar todo lo posible el tamaño del Estado. Y en ese sentido, claro, uno puede simpatizar con reivindicaciones anarquistas que digan que el Estado tiene que desaparecer porque es ilegítimo de raíz. Yo creo que esa ilegitimidad de raíz sí existe. La cuestión es, ¿una sociedad, una comunidad política puede funcionar, puede sobrevivir, puede mantenerse sin, como decías, una especie de árbitro de última instancia que a lo mejor no puede ser aceptado voluntariamente a día de hoy? Bueno, esa es la gran duda que creo que hay que resolver. No tengo una respuesta muy definitiva a esto, pero sí creo que tanto quienes dicen que sí puede sobrevivir sin ese árbitro coactivo de última instancia, como quienes dicen que no puede sobrevivir, pues están dando respuestas precipitadas. Pero si fuera cierto que no podemos sobrevivir, y puede serlo, desde luego habría una funcionalidad muy limitada para el Estado. ¿Qué funcionalidad limitada? Pues por un lado, defender al grupo. El Estado se establece sobre un grupo, sobre una comunidad, pues defenderlo frente a agresiones externas. Es decir, que si hay alguien que nos ataca, que nos quiere conquistar, que nos quiere someter, que nos quiere esclavizar, tener un sistema de defensa organizado para defender nuestra libertad, no para someter la libertad de otros, sino para defender la nuestra. También la seguridad interna podría ser una de esas competencias, es decir, que los miembros del grupo no se ataquen entre sí, no vulneren los derechos de unos ciudadanos sobre otros. Y luego también la justicia, que es esa función de árbitro que mencionabas para dirimir pues, quién ha obrado mal en el sentido de quién está vulnerando los derechos de los demás y cómo ha de responder frente a esa vulneración de derechos. Esas son las funciones, yo diría, nucleares del Estado. Y añadiría una cuarta, que es pues una especie de red de seguridad de última instancia para que aquellos individuos que queden descolgados de las posibilidades de cooperación económica, del mercado, no puedan ver perjudicada permanentemente, digamos, su capacidad de agencia. Es decir, que no, por supuesto, que no mueran, pero que tampoco que vean perjudicada su capacidad de desarrollarse, de progresar humanamente, ¿no? Esta función, de todas formas, es una función que deberíamos aspirar a que desaparezca. ¿Por qué? Porque antes del estado de bienestar, en condiciones en las que la sociedad tenía mucha menos prosperidad material, era mucho más pobre, la sociedad ya se autoorganizaba para comunitariamente, a través de redes de ayuda mutua voluntaria, ningún individuo que formara parte de esas redes de ayuda voluntaria quedara descolgado. Es decir, había una base comunitaria de ayuda mutua muy superior. Había, si lo queremos, una
afinidad comunitaria muy superior a la que existe hoy. Hoy tendemos a esperar todo del Estado. Tendemos a pensar que el Estado es el que nos lo tiene que garantizar todo y que, por tanto, nosotros no debemos responsabilizarnos de prácticamente nada para tener cubiertos determinados derechos materiales, que llamamos derechos materiales, de última instancia. Pero nosotros también deberíamos intentar dar nuestra parte. Es decir, una persona que aspira a que en momentos de necesidad sea ayudada por sus conciudadanos tiene, evidentemente, que favorecer o tiene que nutrir esa fibra comunitaria y tiene que relacionarse de manera afable con sus conciudadanos, tratarlos bien, tejer relaciones de amistad para que, bueno, pues luego se dé esa ayuda mutua. Pero ser totalmente hostil, por ejemplo, a tus vecinos y luego esperar que tus vecinos coactivamente te ayuden no deja de ser o no deja de tener una cierta nota de hipocresía que el Estado permite, porque una persona puede ser absolutamente antisocial, puede estar atentando, no violentamente, pero sí atentando diariamente contra la convivencia y finalmente tener derecho a determinados bienes materiales que son provistos por el Estado a costa de extraerles los recursos a sus conciudadanos, ¿no? Pero bueno, como esa fibra social es verdad que se ha roto, que se ha quebrado y que hemos caído en lo que a veces se critica al liberalismo, y el liberalismo no es necesariamente esto, en una especie de atomismo social, es decir, que cada uno de nosotros vive, esto es una generalización, evidentemente hay de todo, pero sí hay personas que viven de manera completamente desarraigada del entorno social en el que se insertan y que no tejen relaciones sociales con los demás. Como el Estado ha favorecido esto, cargándose las redes sociales, las redes comunitarias que había previas al estado de bienestar, pues claro, no podemos pasar de lo que tenemos ahora, que es una sociedad muy fragmentada y sin esa cooperación comunitaria básica, a una sociedad donde el Estado tampoco proporciona ninguna red de seguridad de última instancia, porque entonces muchos individuos quedarían desamparados justamente por el mal obrar previo del Estado. Y en ese sentido, aunque fuera de manera transitoria, creo que una red de seguridad de última instancia sí que tiene sentido para, ya digo, evitar que una persona quede completamente descolgada de las posibilidades de cooperación social. Esa red no significa, sin embargo, que el Estado tenga que hacerse cargo de la provisión de educación, de la provisión de sanidad, de la provisión de pensiones. Por ejemplo, una persona también queremos o también podemos querer que no quede descolgada a la hora de comprar alimentos, tener la alimentación mínima garantizada, de que no muera de hambre. ¿Significa esto que el Estado tiene que hacerse cargo de los supermercados, tiene que hacerse cargo de la agricultura, tiene que hacerse cargo de la ganadería, tiene que hacerse cargo de las fábricas que produzcan tractores, de las fábricas que produzcan abono? No significa nada de esto. Significa que en todo caso tendrá que darle una asistencia monetaria para que esa persona pueda comprar comida en el supermercado. No que el Estado tenga que producirla y tenga que distribuirla él mismo. Pues con sanidad, educación, pensiones, etcétera, creo que deberíamos aplicar la misma lógica y el mismo sentido. Claro, hay, bueno, varias cosas, ¿no? Yo creo que una cosa, cuando hablamos de liberalismo, libertad, aflora el individuo, ¿no? Y la gente esto lo vincula con el egoísmo, cada uno mirará a su manera. Porque claro, sí, somos todos muy sociales, somos muy socialistas, pero porque es una obligación por parte del Estado, que nos roba a través de los impuestos que supuestamente va a repartir en el nombre de la solidaridad. Pero ¿qué pasa? Que el propio Estado, bueno, va a colapsar económicamente porque está en quiebra, está con una deuda tremenda, las pensiones no se van a hacer realidad y veremos en qué queda también la educación y la sanidad, que no son gratis, porque no hay nada gratis. Claro, la gente se cree que es educación, sanidad gratis. No es gratis, la pagamos entre todos, pero es súper ineficiente, porque es que de cada euro que se llevan de nuestro bolsillo y va a las arcas del Estado, es que me encantaría ver realmente el uso final que tiene ese euro. Y me gustaría qué pasaría en una sociedad donde en vez de darle el dinero al Estado, que encima no tiene inteligencia financiera, que es deficitario, que es ineficiente y que malversa, corrompe y se endeuda, ostras, la verdadera democracia es que el poder esté en el pueblo, el ciudadano esté empoderado y sea más libre, más responsable, como has dicho tú, y para empezar,
oye, pues me hago cargo de mi salud porque tiene un precio. Porque si soy negligente, claro, hoy en día lo pagamos entre todos, tu propia negligencia. Entonces, claro, si tú vincularas con lo que estás pagando directamente, seguramente te cuidarías mucho más, ¿no? Y luego un poco hay que diferenciar, creo, entre dependencia objetivamente real, personas que verdaderamente son dependientes, es decir, personas que objetivamente no pueden valerse por sí mismas porque tienen una discapacidad, tienen una enfermedad, una invalidez o directamente por nacimiento. Entonces, esas personas, por supuesto que tienen que estar cubiertas, pero objetivamente eso aludiría a la verdadera solidaridad y generosidad y altruismo que forma parte de nuestra condición humana. Pero luego otra cosa es creer que eres dependiente. Creer que eres dependiente, que esto es lo que pasa hoy en día. Hay mucha gente que se cree que no puede valerse por sí misma y, como tú has dicho, hay mucha gente que se cree que es el Estado el que tiene que resolver mis problemas y por eso me victimizo, me culpo y salgo a protestar cuando eso no se hace realidad. En un Estado liberal... Añadiría una categoría más, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor hoy en día es verdad que no puede valerse por sí misma, pero porque el Estado, a través de normativas muy diversas, la está incapacitando para valerse por sí misma, ¿no? Es decir, que yo sí entiendo que haya gente que diga, yo es que no puedo encontrar empleo, por ejemplo, es imposible encontrar empleo en este país y la única forma que tengo de obtener ingresos, no es en realidad la única forma, pero a lo mejor para muchas personas sí lo es tener un puesto de trabajo y no encuentro empleo porque no lo hay. Por tanto, sí estoy en cierta medida incapacitado socialmente. Bien, pero la cuestión es, planteémonos por qué no hay empleo. Y si vamos a la raíz de por qué no hay empleo, encontraremos que la reglamentación laboral que el Estado impone sobre nuestro mercado de trabajo provoca esas tasas gigantescas que no existen en otros países europeos de desempleo. Es decir, está condenando a mucha gente al paro y, por desgracia, esas personas no son conscientes de que la responsabilidad de su situación de desempleo es del Estado. Al contrario, como el Estado luego les paga una prestación de desempleo o un subsidio de desempleo, todavía están agradecidos al Estado porque piensan que sin él estarían desamparados. Y esto, como decía un psiquiatra libertario que ya murió, se llamaba Thomas Sachs, decía, el refrán suele decir que no has de morder la mano que te da de comer, pero quizá deberías morderla si te impide alimentarte. Claro, es que lo que buscan todos los partidos inconscientemente es preservarse en el poder y crear este estado clientelar donde supuestamente están al servicio del bien común y de la solidaridad, pero lo que les interesa es gente dependiente, gente pobre, gente analfabeta, sumisa, obediente, que crea que los necesita. Entonces, es un juego de amos y esclavos que se retroalimentan. Yo veo una gran mayoría desempoderada, dormida, que cree que requiere y necesita y depende y por eso vota y ahora va a votar y tal y cual, y los otros que en su corrupción establecida malversan el dinero de los contribuyentes. Por eso para mí hay tintes totalitarios y coercitivos, porque realmente es que cualquier libre pensador te dice que el Estado es una lacra. El Estado como lo conocemos hoy. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha corrompido por su propio ego. En una sociedad más iluminada, más consciente, más despierta, seguramente los ciudadanos que ocuparían esas posiciones de poder o pasado mañana con las nuevas tecnologías igual ni hará falta, porque seguramente será una inteligencia artificial y el Big Data, ya veremos en qué acaba todo esto, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de la educación y la sanidad, que este es un tema que siempre, cuando hablamos de este tema, se mira a Estados Unidos y dice, uy, no nos convirtamos en Estados Unidos, que fíjate, todos endeudados por la educación y madre mía, lo que a veces pasa con la sanidad cuando no te puedes sufragar tus costes. ¿Cómo has encontrado tú, aunque sea ideológicamente, intelectualmente, la solución? ¿Cómo sería la educación, la sanidad y sobre todo, qué tipo impositivo máximo habría en un Estado liberal para financiar esa versión mínima? Empecemos por ahí. ¿Cuál sería, o sea, en un Estado liberal, qué tipo impositivo máximo aproximadamente deberíamos pagar para mantener un poco lo mínimo que permita que haya unas reglas de juego generales que posibiliten que florezcamos como seres humanos? Y luego, ¿en qué lugar quedaría la educación y la sanidad? ¿Cómo lo gestionaríamos para no dejar fuera a ningún ser humano y que todos, y esa es la utopía, tuvieran una mayores igualdad de oportunidades? ¿Cómo conjugamos eso en un Estado liberal? Bien, empezando por cuál sería el tipo impositivo o cuál sería la presión fiscal, ¿no?, en un Estado liberal.
A esta cuestión dediqué un libro anterior al que has recomendado, que se llama Una revolución liberal para España, y ahí lo que planteo es que no creo que haya justificación ni necesidad para un Estado que pese en el PIB más de un 5 o un 6%, quizá en momentos extraordinarios de pandemia, por ejemplo, sí, 7, 8, 9, pero son momentos extraordinarios, no momentos ordinarios, ¿no? 5 o 6%. ¿Y cómo está hoy? Perdona, para Sí, entenderlo. actualmente el Estado en España es del 41-42 y en otros países europeos supera el 50%. Es decir, estamos hablando de 10 veces más. Y yo quiero plantear esta reflexión, ¿no? Es decir, O sea, pero para que la entienda la gente, o sea, el coste anual del Estado representa el 41% de lo que produce eso es, España. eso es. O sea, Sí, sí. el 41% de lo que producimos todo es lo que nos cuesta mantener y preservar este Estado que nos da unas, ¿no? Nos aporta unas cosas maravillosas a todos. O sea, todos estamos súper agradecidos por la cantidad de cosas maravillosas que nos O aporta sea, el a ver, Estado. hay cosas que sí. Bueno, hablaremos ahora luego de educación y sanidad, ¿no? Pero quería terminar el argumento previo porque creo que es ilustrativo, ¿no? Porque tendemos a pensar muchas veces que el Estado efectivamente es una herramienta para que los desposeídos, para que las personas más necesitadas tengan oportunidades y puedan salir adelante. Pero en realidad el Estado no obra principalmente esa función. El Estado lo que hace es quitarme el dinero a mí para dárselo a mi vecino a cambio de que yo le quite también el dinero a mi vecino. Es decir, en lugar de permitir que cada uno mantenga su dinero, lo que hace es una especie de redistribución horizontal. Yo te lo quito a ti y tú me lo quitas a mí. Pensemos en una cifra muy, muy sencilla. Con el 2% del PIB, y estamos diciendo que los estados actuales pesan el 40, el 50, en algún momento han llegado a pesar el 60%, con el 2% del PIB se puede pagar una transferencia anual de 10.000 euros a 2 millones de personas. Eso es lo que cuesta el 2% del PIB, 10.000 euros a 2 millones de personas. ¿Hay en España más de 2 millones de personas, o habría en una sociedad, digamos, donde haya oportunidades para ganarse la vida, porque haya libertad en un sentido muy amplio? ¿Habría más de 2 millones de personas que, como decías tú antes, sean inherentemente incapacitados o inherentemente dependientes y que haya que mantener, por tanto, con una transferencia superior a ese importe? A lo mejor hay 3 millones, pero entonces estamos hablando del 3% del PIB. Y ahora mismo el Estado pesa, ya digo, más del 40%. Y algunos dirán, bueno, pero es que la defensa, la seguridad, la justicia, todo eso no podemos prescindir de ello y también cuesta. Sí, pero es que eso cuesta entre el 2 y el 3% del PIB. Hoy en día, seguridad, justicia y defensa, 2-3% del PIB, esa red de seguridad de última instancia que incluiría hasta 2 millones de personas con una transferencia muy superior a la que hoy abona el famoso ingreso mínimo vital del gobierno, que estamos hablando, ese ingreso mínimo vital de unos 6.000 euros, yo estoy hablando de 10.000 euros. Bueno, pero vamos a tirar para 2%. arriba. Ya estamos en 6%. Vamos a poner un 3% del PIB para 3 millones de personas que Bien. objetivamente son dependientes y has dicho seguridad, defensa y justicia. Tenemos el 6% del PIB. Todavía nos queda un 34% para llegar a ese. ¿Qué pasa con ese 34%? Bueno, ahora mismo lo que pasa es que el Estado presta funciones como pensiones, como educación, como sanidad, como carreteras, como El pago subvenciones de los intereses de la deuda. más los intereses de la deuda, efectivamente. Inversiones en órdenes muy diversos. Luego también, es verdad, inversiones comunitarias, ¿no? Pues alumbrado, alcantarillado, etcétera. Aunque esto son peanuts dentro del presupuesto. Sí. Lo fundamental es todo el gasto en protección social en un sentido amplio, especialmente pensiones. Sanidad es aproximadamente el 6% del PIB, educación es el 4% del PIB. ¿Bien? Pero es que esos servicios son servicios que la mayoría de la población, con los impuestos que paga, si no los pagara, podría acceder a ellos en una sociedad libre y de servicios heterogéneos y diversos. Es decir, habría multitud de proveedores distintos en temas de educación, en temas de sanidad, entre los que poder escoger aquellos que encajen mejor con nuestras necesidades y nuestras preferencias. Tú decías, el Estado malgasta todo el dinero. Hombre, yo no diría que malgasta todo el dinero porque sí hay gente que valora la educación, sí hay gente que valora la sanidad
Y esos son servicios que si no los presta el Estado los tendrá que prestar otra persona porque sí los necesitamos, son servicios básicos. La cuestión es que, claro, el Estado primero no los presta gratis, como decías, tienen un coste y tienen un coste del que muchas veces no somos conscientes. En segundo lugar, los presta muchas veces con condiciones, ¿no? La educación no es un servicio desinteresado que presta el Estado. La educación es un servicio que presta el Estado en gran medida con el objetivo de adoctrinar a las nuevas generaciones de ciudadanos, de generarles, por ejemplo, una identidad nacional o nacionalista, y aquí no hablo solo de Cataluña o el País Vasco, también hablo de España en sí misma, una identidad nacional o nacionalista que genere esa lealtad al poder político. Y en tercer lugar, bueno, pues puede ser una provisión ineficiente en el sentido de una provisión no adaptada a lo que queremos cada uno de nosotros. La educación, esencialmente hay un plan único nacional de educación para todos, o en España, bueno, podemos decir 17 para autonomía, pero en cualquier caso hay un plan central en el que todos tenemos que encajar y la formación de todos tiene que encajar. Pero los niños son enormemente heterogéneos, enormemente diversos, tienen aspiraciones, tienen talentos, tienen necesidades que son distintas entre sí. Por tanto, en lugar de adaptar, por ejemplo, la educación a la necesidad particular de cada uno de los estudiantes y tener pues escuelas especializadas en un tipo de estudiantes, otras escuelas en otro, en lugar de esa competencia de planes educativos que surja de abajo arriba y que no se nos imponga de arriba abajo, lo que tenemos es ese plan impuesto de arriba abajo. Entonces, creo que es mejorable, claro, la forma estatalizada en la que se provee educación, sanidad o pensiones. Y eso no significa que la sanidad, la educación o las pensiones tengan que desaparecer de la sociedad, sino que deben ser provistas no por el Estado, sino por la propia sociedad a través de empresas, a través de cooperativas, a través de asociaciones sin ánimo de lucro, es decir, libre asociación de las personas para elegir la provisión del servicio. Y por simplemente mencionar el caso de Estados Unidos, al que te has referido y que es verdad que en gran medida es considerada la bicha porque parece que todo funciona fatal, y sí, en gran medida funciona mal, pero, por ejemplo, la educación en Estados Unidos es mayoritariamente pública. El gasto público en centros públicos en Estados Unidos es superior al gasto privado. Toda la educación preuniversitaria, prácticamente toda, son con escuelas e institutos públicos en Estados Unidos. Y gran parte de los problemas de la educación en Estados Unidos están ahí, no en las universidades. Las universidades podrán ser muy caras, podrán implicar endeudamiento, que también lo son, también son caras en España, también implican endeudamiento público en España, incluso algunos autores socialdemócratas ahora mismo están planteando que, bueno, como es caro, hay que establecer una especie de impuesto extraordinario para los universitarios para que devuelvan el coste de la matrícula, pero entonces es como si estuviéramos endeudados. Pero las universidades estadounidenses podrán ser muy caras, etcétera, pero la formación que proporcionan es obvio que es de una extraordinaria calidad. De hecho, son las mejores universidades del mundo. Lo que falla en el sistema educativo estadounidense son los niveles preuniversitarios, que son niveles esencialmente planificados y controlados por el Estado. Y la sanidad, si bien la provisión es privada, el gasto público en sanidad de Estados Unidos, que esto es algo que muchas personas no saben o no son conscientes, el gasto público en sanidad de Estados Unidos es superior al de España. No en términos absolutos, eso es obvio, ¿no? Es un país mucho más grande que España, pues claro que van a gastar más. Digo en términos relativos. Es decir, como porcentaje del PIB, Estados Unidos gasta más de un 8% del PIB en gasto público sanitario. España gasta el 6%. No es que no haya gasto público en Estados Unidos, es que lo hay y lo hay en grandes cantidades. El problema del sistema sanitario estadounidense es otro y daría para un debate mucho más amplio, pero es el incentivo regulatoriamente establecido a la sobresocialización de todo gasto sanitario, porque la sanidad no es un sistema en el que todos los gastos tengan que estar socializados, tengan que estar pagados entre todos. Tiene sentido que determinados gastos catastróficos muy elevados los paguemos entre todos, por ejemplo, a través de un seguro, pero no tiene sentido que la consulta al médico, por ejemplo, la paguemos entre todos a través de un seguro, porque eso lo que favorece es una sobredemanda y un sobrecoste de esos servicios. Pero bueno, sin tampoco poner a Estados Unidos como un ejemplo, ¿no? Bueno, yo desde luego no lo pongo como un ejemplo en términos generales. Hombre, hay cosas en las que sí puede ser, algunos aspectos en los que sí que puede ser un ejemplo parcial, pero desde luego como modelo de educación o modelo de sanidad ni mucho menos son un ejemplo. Mucho menos. También tienen pensiones públicas, por cierto. Quiero decir que al final su estado de bienestar
Sí, no es tan grande como el europeo, pero también es gigantesco. Entonces, quien pone a Estados Unidos como ejemplo de los liberales suelen ser de nuevo los que no son liberales y Totalmente, pretenden... es que a eso iba, por eso no quiero confundir a la audiencia. Es que yo creo que el liberalismo de verdad no lo hemos visto todavía, porque no estamos preparados. O sea, una gran mayoría de ciudadanos, otra cosa que haya individuos libres por aquí y por allá, pero que se haya plasmado verdaderamente. Pero bueno, entraríamos en otro debate. Pero una cuestión, ¿cuál sería el tipo impositivo máximo de impuestos? Que esto no me lo Bueno, has es que el tipo impositivo se puede configurar de muchas formas. pero así a grosso modo. Si tenemos un Estado que pesa el 5 o 6% del PIB, la presión fiscal ha de ser del 5 o 6% del PIB. ¿Cómo Vale, puedes, vale. cómo puedes conseguir esa presión fiscal? Pues no lo sé, podrías conseguirla, habría que echar números, pero a lo mejor con un IRPF del 6% tipo máximo y con un IVA del 4 o del 5% tipo máximo. Claro, entonces imagínate, es decir, la mayoría, bueno, todos los ciudadanos conservaríamos muchísimo más dinero independientemente de nuestra renta, ¿vale? Y para hacer el uso que nosotros consideramos, y eso nos obligaría a tener que tener inteligencia financiera, eso nos obligaría a ser más responsables, eso nos obligaría realmente a hacernos cargo de nosotros mismos, eso nos obligaría a ser adultos con madurez, porque nos damos cuenta de que, oye, esto va de hacerse cargo y luego a partir de ahí, claro, conectar con nuestra naturaleza intrínseca, altruista, solidaria, trascendente y que cada uno ya, desde su libertad, no obligatoriamente, no moralmente, sino, oye, porque va conmigo, pongo mi vida al servicio de otros ciudadanos y ahí seguramente que surgiría muchísimo más el espíritu comunitario, surgiría mucho más la solidaridad, porque Bueno, realmente... es que, mira, justamente en esto, por ejemplo, Estados Unidos sí puede ser en parte un ejemplo. Estados Unidos es una de las sociedades donde hay mayor espíritu comunitario y de voluntariado del mundo. Es el país donde más horas de voluntariado se realizan y es el país que más dinero da a la filantropía. Los estadounidenses dan voluntariamente el 2% del PIB cada año a la filantropía. Creo que ni siquiera Estados Unidos es un ejemplo de cómo sería una sociedad verdaderamente con lazos y fibra comunitaria, pero sí es una sociedad que justamente porque el Estado históricamente no había cubierto ciertos servicios, ha tenido que autoorganizarse desde abajo para cubrir esos servicios desde la sociedad, desde la libre asociación de las personas. Por tanto, sí, claro. A ver, creo que efectivamente falta madurez, falta, más que madurez incluso, falta un despertar intelectual para avanzar hacia un orden político liberal. ¿Por qué? Porque mientras la mayoría de las personas siga legitimando la obediencia al Estado, no podemos avanzar hacia un orden liberal. Es decir, si el criterio moral básico de una persona es lo que dice el Estado que está bien, y lo que dice el Estado que está mal, esa persona es un siervo moral. Y mientras esa servidumbre moral se mantenga, no podremos avanzar hacia una sociedad liberal. Podremos avanzar a una sociedad, como mucho, donde un caudillo supuestamente liberal establezca ciertas bases de concesiones de derechos. Es decir, si llegara al poder un señor que dijera vamos a avanzar hacia el libre mercado, hacia la libre asociación y lo impusiera, claro, todos los que sean siervos morales del Estado dirían, pues si lo dice este señor, pues yo lo acepto. Pero el problema es que si tú aceptas que otro te imponga su voluntad arbitraria, tú no estás siendo libre. Estás siendo, insisto, un siervo. Y por eso no hay que esperar que llegue un caudillo liberal, porque un caudillo liberal es algo contradictorio en sí mismo. Lo que hay que esperar es que los individuos despierten y se den cuenta de que el emperador, es decir, el Estado, está desnudo y de que no tiene ninguna autoridad política ni moral para limitar sus derechos, para limitar sus libertades de manera arbitraria. Y al final un poco yo creo que la utopía es que todos gocemos de esa libertad y que para mí el liberalismo, este es mi convencimiento, yo lo proyecto a mínimo 50 años, creo que alguna vez te escuché hace poco decir que si todo fuera muy bien, 50, claro. 60 años, pero yo creo que el cambio más profundo que debe producirse es en la educación. Es decir, en la medida que consigamos cambiar radicalmente, como tú has señalado, el sistema educativo, y no solamente en el ámbito privado, sino de alguna manera, es que claro, ahora mismo, claro, comparamos lo privado con lo público, ¿no? Y vemos una diferencia de precio abismal,
Sí, claro. Porque, claro, en un Estado liberal, como tú dices, habrían muchos, o sea, habría mucha oferta y demanda. Es decir, es que habrían empresas privadas que crearían tipos de escuelas y cada una se posicionaría en diferentes nichos, ¿no? O cooperativas de profesores, ¿no? Que esto muchas veces O no lo pensamos. cooperativas. El 70% de los gastos de una escuela son los salarios de los profesores. Quiero decir, una escuela, un hospital puede ser distinto, pero una escuela no es un proyecto empresarial o un proyecto de inversión que requiera de una cantidad gigantesca de capital. Lo que requiere sobre todo es contar con buenos profesores y por tanto es un tipo de proyecto que es muy dado a que sea un proyecto con base cooperativa, es decir, donde los propios profesores, que son el activo fundamental de ese proyecto, sean los propietarios y los promotores del mismo. Y si es verdad, y así lo creo, que muchos profesores no tienen un ánimo de lucro desenfrenado, como a veces se nos dice, ¿no? Que tienen una vocación de servicio, y justamente por eso muchos se meten en la educación pública, pues esa misma vocación de servicio, esa misma vocación docente la podrían ejercer dentro del ámbito de la libre asociación a través de cooperativas que no exigirán altísimos precios a los ciudadanos. En todo caso, la educación privada es cara, la educación puramente privada en España es cara porque, como tú has dicho, hoy en día, ¿quién va a la educación privada? Quien busca un nicho, digamos, de alta gama, ya ni siquiera de alta gama educativa, sino de alta gama de redes de contactos, de señalización de estatus social y, por tanto, claro, si la poca demanda que hay por educación privada es demanda de gente con mucha renta que no quiere ir a otros centros de gente con menos renta, pues claro, esos centros ofrecerán servicios educativos muy caros. Ahora, si la demanda de educación privada fuera también demanda del común de los ciudadanos, obviamente existirían alternativas mucho más baratas. Claro. Es que, de hecho, los concertados, que son privados pero subsidiados por el Estado, no son más caros que un colegio público. Por tanto, ya tenemos esa alternativa, lo que pasa es que está de alguna manera controlada, está adherida al presupuesto estatal. Ya. Bueno, ya para terminar, ¿es una utopía el liberalismo? ¿Lo veremos hecho realidad, Juan Ramón, algún Has día? empleado muchas veces el término utopía y quería efectivamente matizarlo porque muchas veces se malinterpreta lo que es una utopía, ¿no? O puede tener, el término utopía puede tener diversos significados. Si por utopía entendemos algo irrealizable, no, el liberalismo no es una utopía. El liberalismo es perfectamente realizable, si bien para que sea realizable, evidentemente, una amplia mayoría de ciudadanos tiene que estar persuadida de las ideas liberales y tiene que aceptar esa forma de organización social. Si la mayoría de la sociedad es profundamente antiliberal, evidentemente el liberalismo sí es irrealizable. Ahora, ¿los ciudadanos pueden llegar a aceptar el liberalismo? Por supuesto. De hecho, en muchos campos, como ya he dicho antes, por ejemplo, libertad religiosa, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de expresión, en esos campos ya lo han aceptado. Y lo que falta es extender esa misma lógica de respeto a los demás a otros campos. Si por utopía queremos decir un ideal, un horizonte hacia el que hay que avanzar, por supuesto que el liberalismo es la utopía. Y otras ideologías creo que son distopías, es decir, horizontes hacia los que no hay que avanzar porque iríamos a sociedades mucho más perversas y mucho más empobrecedoras y asfixiantes para el individuo. ¿Pero tú crees que lo vamos a ver tú y yo, el liberalismo hecho realidad, esta vida? No lo sé si lo vamos a ver, pero desde luego hay que dar la batalla pensando y esperando en que lo vamos a ver. Bueno, oye, ya para terminar, Juan Ramón, este es un canal un poco de autoconocimiento, de yerbeo, entonces queríamos hacer unas preguntas un poco más personales. ¿Ha habido algún momento en tu vida disruptivo? No sé si alguna crisis o algún momento de que lo recuerdes ahora como decisivo para descubrir un poco quién eres, este propósito al que estás totalmente comprometido. ¿Hay algún momento que quisieras compartir con nosotros? Bueno, sí, a ver, al final uno va evolucionando ideológicamente pues a lo largo de toda su vida y las ideas que tengo hoy no son exactamente las que tenía hace 20 años y las que tendré en 20 años no serán muy probablemente las que tengo hoy. Pero sí hay un momento que me hizo clic, digámoslo así, ¿no? O incluso dos momentos, pero sobre todo uno
pese a que hoy ni siquiera recomendaría ese libro, ¿no? Pero sí fue un libro que me impactó mucho, que se llama La ética de la libertad, de Murray Rothbard. Murray Rothbard es un pensador libertario, anarcocapitalista, de la escuela austríaca, y tiene un libro, como digo, La ética de la libertad, cuyo capítulo, no sé si es el tercero o el cuarto, hace una crítica absolutamente devastadora al Estado. Y yo cuando leí La ética de la libertad ya era bastante liberal, pero bueno, aceptaba en términos generales la legitimidad estatal. Y la crítica que efectúa Rothbard en ese libro, describiendo al Estado tal cual es, quiero decir, en ese capítulo del libro yo creo que sí que es un capítulo que merece la pena ser leído. El resto del libro es más discutible en muchos aspectos, pero ese capítulo sí es muy, muy impactante, pues me hizo ver al Estado con unos ojos distintos y no he vuelto a ver al Estado ni mucho menos como lo veía antes desde entonces. Oye, y en este sentido, cuéntanos cuáles son tus tres principales defectos, Juan Ramón, que siempre te vemos ahí en la tele, cuando te expresas realmente, ostras, eres una persona que se nota muy instruida. Háblanos un poco más acerca de tus defectos. ¿Cuáles serían? A ver. Bueno, defectos quizá que o sea, soy bastante persistente en las discusiones, cabezón, lo podríamos decir. No cabezón en el mal sentido de que intento reafirmarme en mis ideas, aunque en toda discusión tienes que intentar reafirmar tus ideas, porque si a la primera de cambio renuncias a ellas, ni siquiera puedes contrastarlas, ¿no? Pero sí intento que si veo argumentos buenos en el otro lado, incorporarlos, pero soy cabezón en el sentido de que pierdo mucho tiempo en debates que a veces son intrascendentes y es un tiempo que debería aprovechar mejor en otros campos. Luego, pues también tiendo a procrastinar demasiado, ¿no? Tiendo no, aunque pueda parecer lo contrario, no me centro tanto como quisiera. A lo mejor, pues inicio la escritura de un artículo y la verdad es que hago bastantes pausas para otros temas, lo cual es bastante ineficiente. Aunque sí es verdad que es una forma de desatascar la mente un momento, ¿no? De pausarla y no estresarte tanto. Y bueno, quizá otro defecto es que también, a lo mejor en contra de lo que alguna gente piensa, porque en cuanto a ideas sí soy bastante ordenado, sí soy bastante estructurado, incluso algunos podrían decir cuadriculado, en general soy bastante desordenado, soy bastante caótico, ¿no? Y eso también, bueno, puede ser una ventaja, porque a veces en el caos se encuentran ciertos órdenes, pero tiene sus desventajas Qué también. grande. Oye, y para acabar, recomiéndanos tres libros. Es decir, para alguien, si alguien ha llegado hasta aquí y quiere saber realmente, más allá de, insisto, de tu libro, que realmente me gustó mucho, de liberalismo, ¿qué tres libros nos recomiendas para seguir profundizando en esta visión de lo que es el liberalismo y cómo puede ser, ojalá, esa utopía realizable, ¿me entiendes?, que marque el cambio, porque se haga realidad y que sea algo que sea verdaderamente revolucionario en nuestra forma de convivir con nosotros mismos, con los demás y con ese órgano minimalista que sea regulador, ¿no? ¿Cuál serían esos libros? O sea, yo recomendaría, bueno, hay muchos, ¿no?, que se pueden recomendar. De hecho, en mi canal de YouTube hay una charla que se llama algo así, los libros que todo liberal debería leer, y hay como 25 o 26 libros recomendados. Pero bueno, creo que un primer libro, que además ha sido recientemente traducido al castellano, es El problema de la autoridad política, de Michael Huemer. Creo que este libro antes he dicho, quizá haya habido dos momentos que me han impactado, uno ya os lo he descrito, otro podría ser la lectura de este libro, ¿no? Este libro es de una calidad filosófica muy alta y creo que es una especie de refutación. Hombre, decir definitivo nunca es correcto porque todo está sujeto a revisión, pero desde luego provisionalmente definitiva del mito de la soberanía estatal y de la autoridad política. Creo que cualquier persona que lea este libro con la mente abierta se da cuenta de que el Estado no está legitimado para hacer lo que hace. Y además, aunque es alta filosofía, es filosofía intuicionista, es decir, razona continuamente a partir de intuiciones morales y por tanto lo puede entender prácticamente cualquier persona, incluso sin nociones previas. Luego, otro libro que no está traducido, pero que sí creo que es fundamental, es La estructura de la libertad, de Randy Barnett, The Structure of Liberty. Este libro es un libro mucho más sistemático, mucho más, diríamos, axiomático, es decir, donde
lo que pretende es explicar por qué los principios liberales son los principios que permiten estructurar un orden pacífico y próspero, resolviendo problemas básicos de toda comunidad, como son el problema de la información, el problema de los incentivos y el problema del poder. Y por qué las normas, las metanormas, incluso podríamos decir liberales, solventan estos problemas y pueden dar lugar o dan lugar a ese orden cooperativo. Y por último, y si me lo permites, quizá es un poco fuera de lugar recomendar un libro propio, pero dado que los dos otros libros que he recomendado son libros abstractos, digámoslo así, o muy generales, ¿no? De principios generales o de críticas generales al Estado, y supongo que mucha gente, si quiere descender a cómo sería un orden liberal en la práctica, pues recomendar el libro propio que ya he citado antes, se llama Una revolución liberal para España. En Una revolución liberal para España explico cómo funcionaría la educación privada, la sanidad privada, las pensiones privadas, las infraestructuras privadas, los servicios comunitarios privados, las redes de ayuda mutua voluntarias y no estatales, la I+D sin subvenciones estatales, el mercado eléctrico, el mercado de trabajo, bueno, en general cómo se estructuraría de verdad en la práctica y según la evidencia que tenemos también de otros países o de otras épocas históricas, cómo se estructuraría una sociedad liberal. Y una postdata muy breve, Juan Ramón. Si de pronto se creara un partido verdaderamente liberal, que no tiene nada que ver con el mercantilismo, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, la derecha, o sea, propiamente liberal, compuesto por personas conscientes y demás, si hoy en día, con el sistema no democrático que tenemos, si consiguiera entrar dentro del sistema, ¿podría realizar su proyecto liberal o se pervertiría y se corrompería como todos los demás? O sea, primero, ese partido ya existe, se llama Partido Libertario, es un partido muy pequeño, pero es un partido que efectivamente tiene ideas genuinamente libertarias, ideas liberales y no mercantilistas en absoluto. Lo que pasa es que es un partido, por desgracia, irrelevante en la esfera política y también, por desgracia, en la esfera mediática. Ojalá no lo fuera, ¿no? Ahora, incluso el Partido Libertario, del que tengo muy buena opinión, creo que entrando en política, no inmediatamente, pero con el tiempo se terminaría pervirtiendo, porque la política, al final, como hemos dicho antes, es ese arte de mantenerte en el poder. Y si no te corrompes, digámoslo así, estás fuera del poder. Y si quieres permanecer en el poder, y claro, incluso los que tienen una vocación reformista se autojustifican diciendo es que necesito estar ahí, porque si no estoy ahí no puedo cambiar las cosas. Y la única forma de cambiar las cosas es corromperte, con lo cual tú mismo terminas justificando la corrupción. ¿Por qué la justificas instrumentalmente? No es que sea corrupto, es que lo hago por un bien mayor, el bien mayor de cambiar las cosas. Pero al final ese bien mayor se termina confundiendo con tu bien personal y simplemente perpetúas la corrupción para perpetuarte en el poder. Con lo cual, lo que nos queda es paciencia revolucionaria, que vaya creciendo el nivel de conciencia, el nivel de libertad interior de cada vez más seres humanos, ciudadanos, para que al final el reflejo, que es la sociedad y el sistema, también vaya evolucionando a su Eso ritmo. es, yo no creo que el cambio vaya a venir porque se cuele, digámoslo así, un partido liberal y desde dentro efectúe cambios. O sea, puede ser, bueno, pues a lo mejor al final del proceso puede ser una de las vías en las que se apliquen los cambios. Pero el paso previo, desde luego, es la batalla cultural, la hegemonía ideológica, es decir, simplemente la persuasión y que la mayoría de la población sea consciente de estas ideas, acepte, abrace estas ideas y, por tanto, exija, ya sea a través de las elecciones o ya sea a través de los medios de comunicación, a través de protestas ciudadanas, a través de la resistencia pasiva, que exija cambios muy radicales. Y hasta que eso no suceda, todo lo demás es folclore, todo lo demás son fuegos de artificio para despistar, para confundir dónde está el auténtico problema y el auténtico cambio que hay que conseguir. Muy bien, Juan Ramón, pues ha sido un placer charlar contigo y nada, aquí os dejaré toda la información de Juan Ramón, también su canal de YouTube y nada, ha sido un placer. Bueno, pues que sigas ahí divulgando el mensaje y que te vaya muy bien, Juan Ramón. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por la invitación, ha sido un placer y una entrevista muy entretenida. Muchas gracias.